Pilar Prior, gracias, bienvenida. Es un placer tenerte aquí en este observatorio de lo que esperamos sea el sector más deseable de la moda. Pues hola, buenos días o buenas tardes. Es que en los podcasts el mundo es que nunca sabes cuándo te van a oír, así que gracias por llamarme y contar conmigo, claro que sí. Bueno, los 2 primeros minutos, por poner un tiempo, os los dedicamos íntegramente para que podáis hacer vuestra propia presentación. ¿Quiénes sois y a qué os dedicáis dentro del sector? Bueno, yo creo que si me buscáis por Pilar Prior Fernández en LinkedIn, está el currículum, está toda esa lista de 1000 cosas que he hecho a lo largo de mi carrera. Llevo más de 25 años en el sector. Pero yo creo que lo que hoy se merece a la gente es que sepan quién soy, ¿no? Y soy una apasionada de la moda, soy una apasionada de la sostenibilidad, y lo que creo es que las cosas se pueden hacer de otra manera y que yo siempre pienso que no hay proveedor malo, no hay marca mala, y bueno, hay personas que quieren hacer cosas y que no saben cómo, y hay veces que tampoco tienen dinero para hacerlo. Y desde hace un año estoy como consultor independiente, como agitador de la sostenibilidad, como comunicadora de la sostenibilidad. Doy formaciones, acompaño a profesionales y acompaño a compañías a demostrarles que hay veces que haciendo pequeñas cosas, todas esas van sumando, que de verdad el menos es más en muchas decisiones, y que, bueno, que a lo mejor el cambio a la sostenibilidad no es ni tan caro ni tan difícil. Eso sí, es una carrera de fondo. Entonces, tienes que creer en ello y tienes que empezar a hacer cosas poco a poco. Y con esos pasitos todos podríamos ir avanzando. Bueno, todo esto que nos cuentas, Pilar, no es casual, porque tú has sido responsable de sostenibilidad de un grupo del sector de moda como es AWWG. Sí. No sé si puedes hablar un poquito, lo que te permite tu código deontológico, sobre cómo fue esa experiencia y qué conclusiones sacaste. Bueno, la experiencia fue una evolución. Yo durante 15, 20 años he sido en distintas marcas directora de producción, y bueno, pues yo era la cara visible de la marca, yo era la que viajaba a fábrica, yo era la que acompañaba tanto a los diseñadores como a los compradores para que el producto fuera mejor, y la que se encargaba también de ese desarrollo de la producción. Y en esos, bueno, pues en esas visitas a todas las fábricas del mundo, en todos los países asiáticos donde trabajamos, pues se ven muchas cosas. Se aprende mucho, se hacen grandes amigos, pero también hay cosas que te chocan, ¿no? Y que te dan mucha pena. Así que, bueno, mi evolución hacia la sostenibilidad, pues fue un desarrollo normal de ver cómo estábamos haciendo las cosas, y con el convencimiento de que las cosas se podían hacer de otra manera mucho más ética y mucho más social y mucho menos contaminante. Así que, bueno, con el apoyo de uno de los dueños y directivos de la compañía, y también con el apoyo de un grupo interdisciplinar y voluntario que se montó en la compañía, conseguimos en una marca que no había nacido sostenible, como muchas otras en el sector, como la mayoría de ellas, pues conseguimos darle importancia a la sostenibilidad y conseguimos crear un departamento. Luego vino la nueva directiva con nuevas ideas, y bueno, se fueron marcando objetivos iniciales, y bueno, se fue avanzando poco a poco y nos chocamos con la pandemia. Entonces, bueno, la pandemia fue muy duro para todo el mundo, y era el momento de proteger la caja, era el momento de proteger las tiendas, de proteger las ventas. Y bueno, la sostenibilidad tiene que estar muy, muy imbuida, muy en el DN, en el organigrama dentro de la compañía, para que vaya fluyendo despacio. Y si la quieres integrar en el momento más complicado, pues todavía es más complicado.
Así que bueno, pues fue todo un reto. Llegué a hacer algunas cosas. Creo que es una compañía fantástica y que, bueno, que tiene un desarrollo. Bueno, con grandes marcas Cosas. que todo Sí, el mundo sí. conoce. No sé si quieres comentar Sí. alguna de las marcas. Está un Pepe Jeans, que es el Pepe Jeans de mi corazón, que es con el que yo he estado 19 años. En los últimos años, bueno, pues se incorporaron también, se empezó a hacer, se cambió el nombre a la compañía, éramos Pepe Jeans Group, y se cambia el nombre. Y ahí, bueno, pues estaba un Hackett, un Fashionable, teníamos una distribución comercial de Tommy de Calvin. Es un grupo grande, es un grupo que en los últimos años se está dinamizando, sobre todo, y que, bueno, la nueva directiva ha creído que había que hacer una transformación. Y bueno, pues llega un momento en el que el personal y las ideas van fluyendo de manera distinta y bueno, pues es el momento quizás de empezar a aportar en otras compañías. Eso es un poco la realidad, ¿no? ¿Tú crees que a día de hoy, Pilar, con la experiencia que tienes, es complicado o muy complicado vender el balance no financiero a un gran grupo o a una marca importante de moda? Muy difícil, es muy, muy difícil. Es muy difícil primero porque, a ver, la sostenibilidad parte de la dirección. Esto me lo dijo Senen Ferreiro, que me ha acompañado durante mucho tiempo de Valora Consultores, que ha sido, bueno, pues mi alma mater en el intento de transformación de Pepe Jeans y que nos ha ayudado muchísimo en muchas cosas durante años y que, bueno, pues que yo le adoro como amigo y como mentor y él siempre me decía, todo lo que tú hagas con todo tu esfuerzo no se llevará a cabo si no está imbuido dentro de la directiva, si no hay de verdad un departamento, si no hay una responsabilidad absoluta de la directiva. Las directivas hoy en día tienen grandes responsabilidades, aparte de la sostenibilidad. Cuando te enfrentas a estos tiempos convulsos, bueno, pues las directivas que tienen que tomar la sostenibilidad como una mochila más, pues les cuesta. Y eso es lo que está pasando en el sector. Todo el mundo dice que el cliente quiere producto sostenible. El cliente no paga por producto sostenible, el algodón orgánico es mucho más caro, cuando metes estos materiales pierdes margen. Además, hay problemas de abastecimiento en general en los materiales y en estos más. Y es complicado, es muy, muy complicado producir con materiales nuevos. Todos los materiales de investigación, los biomateriales, son caros. Y yo siempre digo, yo no creo que las cosas ahora sean más caras solamente que antes por la subida de precios, que también. Es porque durante mucho tiempo, a través del fast fashion, hemos ido apretando las tuercas y hemos ido abaratando y perdiendo valor a muchas cosas que ahora hay que retomar. Entonces, bueno, pues es que ahora hay que pagar lo que a lo mejor teníamos que haber ido pagando durante todos estos años para tener unos materiales mucho más éticos y mucho más responsables con el medio ambiente. Es mucho más barato hacerlo mal, desgraciadamente. Entonces, bueno, pues claro, es que es muy complicado. Tienes que mantener el margen, tienes que mantener también los resultados a inversores, que en la mayoría de los casos los inversores que están invirtiendo o que tienen parte de estas compañías no tienen ningún espíritu de sostenibilidad. Y entonces, bueno, pues ahí está la gran lucha de los directivos, ¿no? El directivo que cree en la sostenibilidad intenta meterlo como puede, sin que pierda mucho beneficio y sin que pierda mucho impulso a la marca, y los que no creen en ello pues van metiendo ciertas píldoras en las campañas y ahora hacemos este vaquero muy bonito, ahora hacemos esta camiseta muy bonita, ahora hacemos una colaboración con alguien y van intentando meter algo, pues también porque la competencia lo hace, ¿eh? Que aquí que alguien haga algo hace que, bueno, que sus competidores por el efecto espejo lo hagan. Por eso yo siempre digo, ¿quieres meter materiales sostenibles? Hazlo. ¿Quieres hacer? Hazlo. Cualquier cosa, cualquier gota va a ir llenando el vaso y sobre todo puede ser una inspiración o un reflejo de tu competencia que no estaba haciendo nada y que a lo mejor puede hacer algo más. Esto que nos cuentas me recuerda un poco a una de las, bueno, de esas afirmaciones que tienen eco a nivel internacional de una persona, de un personaje como Larry Fink, del fondo BlackRock, Sí, claro.
hace algún tiempo decía que hasta que el dinero no sea verde, el mundo no será verde, ¿no? Va un poco en línea de lo que estás contando. Hasta que los inversores no cambien esa mentalidad, hasta que no entren esos grandes fondos que ahora se llaman fondos de impacto, parece ser que no va a haber esa transformación del todo, ¿no? O no va a haber una transformación real. Y empiezan a existir, ya hay green loans, o sea, empieza a haber una dinamización, pero la realidad es que es muy parcial, pues que todos estos grupos que priman la sostenibilidad son pocos y además no hay muchos fondos europeos con ese objetivo, que sigue marcando evidentemente en la empresa los datos fiscales y los datos contables antes que los datos medioambientales. Bueno, pues lo que pasa es que no hay que rendirse. Yo nunca me rindo. Yo de verdad creo que las cosas se pueden hacer así y que, lo van demostrando muchas pequeñas marcas, lo demuestran compañías medias e incluso lo empiezan a demostrar también compañías grandes que, aunque hacen muchas cosas que se pueden llamar entre comillas sostenibles, que a mí es una palabra que me chirría un poco decir, se demuestra que se pueden hacer cosas y seguir gastando y ganando un pastizal, ¿eh? Entonces, bueno, se puede hacer. Pilar, ¿tú crees que es injusto depositar la responsabilidad de ser más o menos sostenible en el consumidor, en el cliente? No, a ver, yo primero, a mí lo de la justicia e injusticia es un término muy, muy subjetivo. Me refiero, si tuviéramos que hacer una reflexión para chicos de primero de la ESO, ¿no? Y tuviéramos que decir cómo se reparte el peso de la sostenibilidad o cómo se reparte el peso para crear un sector mucho más sostenible. Y pusiéramos el gran peso, con perdón, el gran peso lo tienen las compañías. A eso voy. Que muchas veces, no sé, últimamente hemos escuchado, por ejemplo, a Bill Gates, ¿no? Que ha aparecido con ese nuevo concepto que les encanta, ese Green Premium, que dices, tenemos que apostar e invertir nuestro presupuesto solamente en marcas que estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Pero es una forma de decir, la responsabilidad en parte la tienen los consumidores. Por eso te hacía la pregunta, ¿no? Si se puede dejar realmente o simplificar tanto el tema de sostenibilidad como no. Es el consumidor el que decide y ya está. Las marcas hacen lo que tienen que hacer. No. Al consumidor se le oculta información. Al consumidor se le maquilla la información. Y al consumidor, y yo como consumidora, tenemos un problema, y es que no tenemos conciencia porque no nos han enseñado a tenerla. Porque, mira, yo que doy muchas formaciones en escuelas de negocio, yo una de las cosas que siempre les pregunto es, ¿os habéis leído los derechos humanos? ¿Sabéis cuántos son los derechos humanos? La respuesta es no. Ni saben cuántos son, ni se los han leído jamás. Entonces yo siempre digo, cuando tú te sacas el carnet de conducir, a ti te hacen te tienes que leer un libro y te enseñan. Cuando a ti te enseñan a hacer un montón de cosas, pero a ti no te enseñan los derechos humanos. Porque dan por sentado que los tienes que conocer, ¿no? Y además, en la educación de los niños y en la educación de los jóvenes, la ética ya no es asignatura. Ya no se muestra cómo esta revolución industrial, cómo este mundo cómodo nos ha llevado a donde estamos. Bueno, de hecho, perdona que te interrumpa, están haciendo desde institutos, sobre todo, se han hecho experimentos en esta línea que comentas, precisamente el tema de la ética, de los principios con chicos y chicas de edad de instituto, y los resultados han sido sencillamente escalofriantes, ¿no? Leí por ahí alguna vez, incluso escribí sobre ello, un experimento que además me consta porque conozco a uno de los docentes que hizo el experimento, que le llamaban del botón rojo, ¿no? Y era que les proponían, si pulsas el botón rojo, puedes pedir cualquier cosa, pero algo malo, muy malo, le va a ocurrir a una persona al otro lado del mundo, ¿no? Y cuál era el resultado era como pues prácticamente el 100% pulsaban.
Y luego les preguntaba y la respuesta de todos era unánime. Y eso era absolutamente escalofriante, de verdad. Y era, si no lo hago yo, lo hará otro. O sea, y estos son experimentos reales, ¿no? O sea, que tiene totalmente en línea con lo que estás contando. Entonces, a ver, la sociedad no está preparada para la sostenibilidad porque no está educada en la ética, no está educada en el bien. Estamos creando una sociedad de comodidad. Y yo siempre digo, la sostenibilidad tiene dos grandes problemas. Uno, que no es cómoda. Hace mover a la gente de su zona de confort. Tienes que tener muchos cubos en la cocina para reciclar. No. Tienes que pensar cada vez que compras. Tienes que darte cuenta que tus decisiones van a afectar constantemente. Y eso es lo que, bueno, en mis clases de ecodiseño, en mis clases también de sostenibilidad en la moda, intento siempre decir, ¿no? Cada vez que eliges un material, cada vez que eliges una costura, cada vez que eliges un proveedor, impacta. Cada vez que respiramos, estamos impactando. Tampoco es que haya que, volverse locos, ¿no? Y no querer hacer nada o replantearse todo. Pero la sostenibilidad es repensar. Y bueno, pues la gente no quiere pensar. Estamos en una... tú vas al supermercado porque tienes muy poco tiempo y no quieres pensar ni cómo se ha tratado ese animal, ni cómo se ha empaquetado, ni cómo se ha distribuido, ni qué energía se ha usado. Ahora todos hablamos de las cero emisiones y compramos en Amazon y compramos en e-commerce y nos hemos creado un sistema en el que la comodidad, la velocidad priman. Además, el sistema laboral también ha hecho que la mujer se ha incorporado al mundo laboral, ya no hay una persona en casa, lo que quiere decir que hay muchas cosas que son muy complicadas ya de hacer, ya no es como cuando teníamos a nuestra mami en casa, papel absolutamente devaluado y que ha sido clave, ¿no? Esa persona que cuidaba del hogar y que llevaba la economía. Entonces ahora, como todos trabajamos, todos salimos muy tarde. Entonces, a cambio de esta experiencia profesional, a cambio de que todos tengamos 2, 3 trabajos y que en casa no haya nadie, no tenemos tiempo. Y como no tenemos tiempo, no tenemos conciencia de lo que hacemos. Y entonces todo lo queremos rápido porque estoy muy cansado de trabajar, con lo cual me voy al supermercado o hago clic con mi teléfono y todo viene a mi casa porque me paso el día trabajando, ¿no? Es la sociedad que hemos creado. Entonces, la culpa no la tiene el consumidor. Mira, hay una campaña de Fashion Revolution que es que yo a veces pongo ese vídeo en algunas de mis formaciones, y es que pusieron una máquina expendedora de camisetas a 2 euros. Y entonces decía, ¿quieres una camiseta a 2 euros? Claro, la gente metía la moneda. Y según metías la moneda, lo primero que aparecían eran fotos de talleres, de fábricas, bueno, pues eso que muchas veces se oculta, ¿no? Al otro lado del mundo. Y decían las horas que se trabajaba, los sueldos que tenían, y salían caras de trabajadores. Y después les decían, ¿de verdad quieres comprar la camiseta o quieres donar los 2 euros? Y la gente los donaba. Porque solo te preocupas de lo que ves y de lo que de verdad conoces. Entonces, claro, esos niños que apretaban el botón rojo es porque no veían lo que pasaba al otro lado. Si tú le muestras lo que pasa al otro lado, no aprietan el botón. Por eso para mí es tan importante visibilizar las consecuencias de nuestras acciones. Yo, que me he pasado muchos años en fábrica, hablo mucho de trazabilidad, de transparencia. Si las compañías de verdad supieran lo que están haciendo y lo vieran con sus propios ojos, porque los compradores, los diseñadores, la gente de logística no ve esos sitios. Yo sí los he visto. Si tú lo ves, quieres cambiarlo, porque todo el mundo quiere hacer las cosas mejor. Entonces, importantísimo que las compañías sean transparentes, que tracen su cadena de suministro, que sepan lo que están haciendo y que tengan de verdad el valor y la honestidad de contarlo. Si eso ocurre, el consumidor va a empezar a tomar muchas mejores decisiones. Pilar, hay una, digamos, una conclusión
a la que parece que han llegado, y sobre todo, te digo por el feedback de las entrevistas, con distintos directivos de marcas, y me han contado todos lo mismo. Es imposible volver a fabricar en España porque nos hemos cargado hace 15 años la industria y ahora no podemos realizar. Entonces, ¿cuál crees tú que puede ser la solución para este problema, ¿no? ¿O crees que realmente hay alguien interesado en solucionar este problema? A ver, Europa es un continente de servicios. O sea, parece que estamos hablando mucho hablamos mucho de España, pero por ejemplo en Portugal sí que se produce. Entonces, España hace mucho tiempo que es un país de servicios y nos estamos cargando la industria, no solo en moda, sino en otras cosas más. Entonces, es un problema que no es un problema de la moda, es un problema de muchas cosas. Entonces, ahora de repente queremos producir en cercano. Porque China, porque hay problemas de abastecimiento, la posibilidad porque hemos vivido el COVID, hemos vivido el problema de la logística, un buque se queda varado en un canal y afecta a los precios de los contenedores a nivel mundial, o sea, es una locura. Chicos, pero esto al final es globalización. Este es el mundo que tenemos. Entonces, nos hemos vuelto globales ese dinamismo existe. Y ese problema no es solo un problema de España. A mí me hace mucha gracia. ¿Qué hay en moda made in France, aparte de la alta costura? Nada, es muy complicado. Entonces, al final lo que hemos hecho es que, cada país se ha especializado en algo. España ha dejado sigue habiendo mucho textil, hay mucho textil en Cataluña. Hay textil y hay pequeñas fábricas que todavía pelean y sobreviven. Se puede producir algo en España, no se puede producir al nivel Bangladesh. Entonces, los que tienen problema de producir en España es porque son muy grandes y porque tienen otros precios que aquí no se van a conseguir. O sea, que en los años 70 y 80 nos fuéramos a Asia y que Levi Strauss fuera el primero para abaratar precios es porque estás contando con sueldos de 90 y tantos dólares que cobra un trabajador de Bangladesh o de un sueldo mínimo entre unos 250 y 300 dólares que cobra un chino. ¿Ahora qué queremos? Queremos producir en España. Paga. Bueno, queremos generar riqueza. Pero págalo. Claro, es que lo que no podemos es, hemos creado un sistema barato a costa de ciertas condiciones laborales de otros países y ahora queremos cercanía. Pero mientras que queremos cercanía, queremos también fábricas en Etiopía y en Tanzania y en Kenia. Porque el país africano es la nueva Asia, es ese sitio donde todavía por muy pocos dólares pagas a alguien que te cosa prendas. Entonces, ¿queremos cercanía? Bien, hagámoslo, pero paguemos. Mira, leí hace tiempo que la marca Buff, que es una marca catalana y a la que yo respeto mucho y que además tengo algunos de sus productos, tiene más del 90%, creo, que decía el dato, que luego que me perdone el equipo de Buff si no doy el dato correcto, pero más del 90% de su producción la tiene en su propia fábrica local. Ellos no hacen ese outsourcing, esa búsqueda del proveedor barato y especializado, que es una manera es una manera de trabajar. Si lo haces éticamente, yo no tengo ningún problema, ¿no? La cuestión ahora es que hay muchos trabajadores al otro lado del mundo a los que tampoco les vas a quitar el trabajo. Ahí siempre hay esa guerra, ¿no? ¿Qué ha hecho Buff? Empezó a buscar trabajadores, quería ampliar su fábrica y no encontraba trabajadores especializados. Lo que ha hecho es montar una escuela. Ha montado una escuela, ellos están formando a los trabajadores, no sé si habían cogido 70, 80, 90 trabajadores. Invierte en ello. Las compañías grandes que dicen que no se puede producir en España, uno, ellos son los culpables de haberse cargado muchos de sus talleres y dos, ¿quieres producir aquí? Invierte.
Invierte. Puedes invertir en información, puedes invertir en maquinaria, se podría hacer. Lo que pasa es que también es muy fácil decir que es muy difícil hacerlo sin invertir tú, sin ponerle tu esfuerzo. Y se puede hacer, No, también, puede hacer. también hay quien dice, Pilar, que puede llegar a ser más sostenible fabricar en China que fabricar en España. ¿Tú crees que esto Es puede que tener la algo? sostenibilidad no es una cuestión de kilómetros. No no es dónde, es cómo. Es con qué ética, es de qué manera. A mí, es que he estado en marcas muy grandes y entonces cuando dicen, mis proveedores son mis socios, ya, pero llega el COVID y les dejas de pagar. Y esos trabajadores ya no pueden tener un sueldo. Entonces, a un socio no le dejas tirado. Y a un socio no le impones cosas, te sientas con él y negocias. Y no negocias céntimos porque tienes que rescatar ese margen, porque tienes un objetivo de margen y si no, lo mueves a otra fábrica más barata y ya te apañarás con esa pérdida de producción que te acabo de dejar. Así funcionan muchas marcas y funciona el sector. Entonces, no es de verdad, es el cómo, es cómo te acercas a un proveedor, cómo le escuchas, cómo te fías de él. Hay mucho proveedor que de verdad querría ser mejor y no sabe cómo. Entonces, este mundo de la auditoría que hemos creado también en la moda, que es para proteger nuestra reputación, porque se te puede volver a caer el Rana Plaza encima. Es que las auditorías bien hechas, las auditorías de verdad con un propósito ético de mejora son muy buenas porque yo que ahora estoy de consultora independiente y que hay marcas y hay compañías que me abren sus puertas amablemente, yo entro con mucho respeto y yo pregunto y yo lo único que hago es a través de todas esas preguntas y a través de mi conocimiento ponerles un espejo y contarles, mirad, todo esto es, ay, pues no nos habíamos dado cuenta de esto, ¿no? Y esa idea exterior de una auditoría, de cuando viene el auditor, no es que viene la policía, viene alguien experimentado que te puede mostrar cómo está tu fábrica, que puede mostrar tus procesos de producción y que te puede hacer una lista de las cosas que estaría muy bien mejorar. Cuando eso se convierte simplemente en en una documentación fundamental para cubrir el expediente, para hacer algo burocrático y no realmente ético, pues no vale de nada. Y entonces hablamos del estrés de las auditorías de las fábricas y hablamos de toda la presión y todo el dineral que se gastan en ello solamente para que una marca le dé un pedido. Y son maravillosas y salen muchas cosas buenas, pero la razón que hay por detrás no es para que tu proveedor haga mejor las cosas, es para protegerte a ti. Entonces, todas esas cosas son las que en sostenibilidad hay que cambiar. Y Pilar, la circularidad, tal y como la entendemos, ¿va a ser una parte de la solución? Sí, sí. Y además así, sí. Es una maravillosa herramienta. La circularidad no es solo reciclar, ¿eh? Yo insisto siempre en, por favor, yo siempre además en workshops, compañías, yo siempre digo, tú reciclas y de repente ves un montón de manos altas. Sí, 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 yo reciclo. O, perdonad, vosotros no recicláis. Vosotros lo que hacéis es separar la basura en distintos contenedores para que una compañía, que en España solo tenemos una, y no voy a entrar en ello, se encargue, bueno, tenemos una para ciertos materiales, se encargue de reciclarla. Entonces, no te sientas orgulloso de reciclar, te tienes que sentir orgulloso de no crear residuo. Y eso es incómodo y es muy pesado y a veces incluso es caro, porque tienes que volver otra vez a repensar. Yo digo, sostenibilidad es repensar y reducir. Y después de eso hablamos, pero primero esas dos palabras. Entonces, en la circularidad hay muchas R's. Hay repensar, hay un reducir, hay un remanufacturar, hay un rechazar, pero también tenemos un reciclado que parece que es como el fin
de todo esto. Y bueno, yo creo que el reciclado es una falta de éxito de un montón de cosas que se tenían que haber hecho antes. Y hay que empezar a hablar de calidad y de durabilidad, hay que empezar a hablar de dar una segunda vida a las prendas, hay que hablar del alquiler, hay que hablar de la segunda mano, hay que hablar de el consumo y la sobreproducción. Hay un montón de cosas que hacer. Lo que no puede ser es que para mucha gente la circularidad sea reciclar y entonces es como, yo es que compro mucha ropa, pero bueno, luego la regalo a los pobres, ¿no? Entonces no es, esto no es seguir consumiendo y mantener el mismo sistema preocupándonos de la basura. Es que hay que preocuparse de por qué generamos tanta basura. Y ahí hay todo un movimiento de verdad circular que se tiene que hacer desde en la moda, desde el ecodiseño, empezar a hablar de monomateriales, hablar bueno, de esa durabilidad, de pensar de verdad en qué está pensando tu consumidor cuando compra tu prenda, ¿no? Y si lo que seguimos es fomentando el fast fashion, el ultra fast fashion y el super ultra fast fashion que ahora mismo tenemos, sobre todo en las jóvenes generaciones, pues no vamos a dar abasto a reciclar. Bueno, Entonces, también hay quien dice, Pilar, que esto solo se resuelve con más legislación, como está ocurriendo desde la Unión yo Europea. creo, ¿Qué a opinas? ver, va a ayudar mucho. Yo aplaudo las legislaciones. Aplaudo las legislaciones porque la sostenibilidad, que para mí siempre ha sido ética y compliance, ética y legislación, la sostenibilidad siempre ha sido cruzar esa línea de la ley y ir más allá. Esa parte voluntaria y esa parte ética que las compañías tienen que adoptar. Desgraciadamente las compañías no lo están adoptando, o no todas. Algunas de ellas sí, ¿eh? En la sostenibilidad te encuentras cosas que te enamoras. Y luego te encuentras cosas, bueno, que no es que las odies, sino que, bueno, pues quedas por sentado que las cosas son así. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, bueno, pues vamos a llegar al 1,5 grados y vamos a llegar a los 2 grados. Y estamos en una situación planetaria complicada. Y estamos además en un momento en el que ya somos 8.000 millones de personas, que vamos a llegar a las 10 o 12.000 dentro de muy poco, y donde menos del 1% es un privilegiado que vive a costa de la pobreza de mucha gente. Entonces, si de verdad empezamos a plantearnos que de verdad esto se acaba y que se nos puede acabar el planeta y que, bueno, aunque solo sea egoístamente, que vamos a empezar a vivir peor si no lo cuidamos, pues hay que hacer un montón de cosas. Y a mí no me vale con que, bueno, es que vamos a legislar. Claro, hay que legislar porque esa parte voluntaria no la estamos haciendo. Entonces, para mí, la sostenibilidad va a crecer a través de la legislación porque vas a mover a esos dinosaurios, a esas marcas que o se lo obligas o no lo van a hacer, pero luego también hay que crecer en ética y en educación. Esto de verdad hay que comunicarlo, hay que fomentarlo, hay que hablarlo en las escuelas, hay que hablarlo en las oficinas. Tú has estado en un gran grupo, entonces esta pregunta para ti va a ser como muy fácil. Todos asumen que las marcas y los grupos son muy, muy celosos y que son muy poco dados a colaborar y a, digamos, y a crear sinergias. De hecho, se rumoreó, y yo se lo he preguntado frontalmente a algún directivo y me ha reconocido que es cierto, que durante la pandemia, durante el COVID, el aislamiento, todo el parón, bueno, pues hasta llegó a haber un grupo muy privado de grandes marcas, de grandes fabricantes con muy buena voluntad, pensando en hacer cosas, ¿no? Cuando terminara la pandemia. Al final, realmente creo que no se ha hecho nada porque no tienen o no son un sector, digamos, muy dado a colaborar, a cooperar, etcétera. Sin embargo, yo creo que esto, no sé qué opinas tú, ¿no ralentiza de alguna forma la inversión en innovación y el agruparse para, digamos, para dar un paso mucho más largo, mucho más grande en materia de sostenibilidad? Sí.
Mira, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, tú sabes que hay 17. Yo siempre digo que el más difícil es el 17, que son las alianzas. Es el más difícil. Y es el más difícil no solo en el mundo de la moda, ¿eh? Es el más difícil en todo. Y es que, bueno, vivimos en un mundo capitalista, donde la competencia es feroz. Y entonces tú no quieres colaborar con tu competidor para que, bueno, para que no te adelante. Entonces, lo que no nos estamos dando cuenta es que hay ciertas carreras que no hay ganadores, solo hay perdedores. Y la carrera, por ejemplo, medioambiental, aquí no va a haber ganador. Vamos a ser todos perdedores. Pero es que estamos en un mundo donde prima lo económico, donde prima la ganancia y donde prima el que los directivos y los CEOs tienen unos objetivos que les marcan sus inversores. Y son objetivos económicos. Bueno, y ante esto pasan por encima de quien sea. Menos una pequeña parte, esto es como lo de Asterix y Obelix, ¿no? Esta pequeña aldea gala que se resistía a los romanos. Bueno, pues empieza a haber esa resistencia que cada vez es más grande y esa resistencia está representada por un montón de compañías que, bueno, viven entre esa manada de lobos, pero que creen que las cosas se pueden hacer de otra manera. Ahí, por ejemplo, tienes un ejemplo, las compañías B Corp. Yo que me he hecho multiplicadora B Corp, hay muchos detractores de B Corp, me parece. Era la siguiente pregunta, si creías en el movimiento B Corp. Sí, creo en el movimiento B Corp. Creo en el movimiento B Corp. Bueno, yo tuve un descubrimiento del movimiento B Corp cuando estuve presente en lo que ellos llaman el Be Good Day. Y fue, bueno, un momento en el que había mesas redondas, como en todos los eventos, todo este mundo de la webinar, ¿no? Que nos movemos sobre todo desde la pandemia. Pero claro, es que los temas que tocaban no son temas que a los directivos de las compañías normalmente se les pregunte. Y contestaban a corazón abierto. Y había una comunidad, una complicidad, unas ganas de hacer las cosas. Yo nunca había visto una cosa igual. Yo me quedé muy impactada. Y después he tenido la suerte de poder hacerme multiplicadora, de conocer a compañías B Corp. Y claro, es que esto es como, no es el blanco y el negro, hay muchos grises. Pero es que es otro momento. Es que de repente son compañías en las que las tres patas de la sostenibilidad están constantemente en todas las decisiones. Y entonces dices, anda, sí. O sea, es que esto es posible. Y de repente pues tienes una compañía Ferré, que es una compañía química, o tienes un Isdin, que es una compañía de cosmética, o tienes un EcoAlf, o un Hemper, o un Sepia, que son de moda, o tienes consultorías, o tienes un Alma Natura, que de repente que es una compañía que lo que quiere es dinamizar el mundo rural. Y es gente, y son personas, y son creadores de compañías, y son creadoras de sueños, y sueños que se están llegando a la realidad, porque están demostrando que queriendo impactar lo menos posible en el medio ambiente y preocupándote de la sociedad, puedes tener una compañía rentable. También es verdad que, bueno, a lo mejor es que ellos tienen su tope, ¿no? No creo que estén pensando solo en ser millonarios, sino en ser felices también. Y eso... Ya que has comentado una marca de moda, digamos ahora tan notoria como EcoAlf, en lo que tiene que ver con marca sostenible, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que este tipo de marcas están ayudando también o están haciendo de punta de lanza para que otros se sumen por el éxito que están teniendo en cuanto a lo que es su imagen de marca y sus valores? Sí.
Yo creo que todas estas compañías, tienes un EcoAlfo, tienes por ejemplo un Gemper, yo con Gemper estoy enamorada, a lo mejor no soy parcial, pero es que estoy muy enamorada de Gemper o estoy muy enamorada del proyecto Sepia. Hay compañías bueno, que ya han nacido con otro espíritu, ¿no? Y quizás a lo mejor también por eso son B Corp y por eso también les resulta mucho más natural. No tienen que forzarse por ser más sostenibles, ni más responsables, ni más verdes. Es que ya han nacido con otro concepto. Entonces, tienen las mismas dificultades que cualquier compañía de moda en el mercado, pero hay cosas que no les cuesta porque les sale del corazón. Y claro, ¿para qué vale? Para demostrar a todo nuevo emprendedor que esto es posible, para demostrar a las compañías que no nacieron, y no, oye, que tampoco tenían por qué haber nacido así, que no nacieron con esta preocupación, y para demostrarles que se puede hacer, y que puede ser inspirador y que, bueno, que puedes tener esa ética y esa conciencia en tus negocios y ganar dinero. Y sufren igual o más que las compañías que no son B Corp o las compañías que no son, entre comillas, sostenibles, ¿vale? Es que la palabra sostenible, vuelvo a repetir que me chirría mucho, ¿no? Pero y el mercado es muy difícil y a veces es más difícil para ellos porque son compañías que hay veces que toman decisiones que, bueno, que compañías con otra ética no tomarían y que toman caminos que son más difíciles, incluso a veces caminos que son menos rentables a corto plazo. Lo que hay que pensar es que la sostenibilidad es a largo plazo. Si solo miras tu ombligo y solo miras este año y el que viene, no, es que yo he prometido a mis inversores en 3 años. Claro, vale, pero es que estamos en un grado con 2. Entre 1,1 y 1,2 de calentamiento global. O no pensamos, empezamos a pensar qué va a pasar con el 1,5 y con el 2, o si solo pensamos en hoy, pues no hacemos nada. Entonces, para mí, pues sí. Yo no creo que haya una sostenibilidad 100%. No creo que haya nada 100% en el mundo. Son compañías que tienen muchos detractores, ¿eh? Y que pueden decir muchas cosas y que, bueno, no son perfectos. Por eso también son un ejemplo, porque no son perfectos. Lo que están intentando es hacer las cosas de otra manera, a veces bien y a veces mal. Pero cuando las hacen mal, también lo dicen, no como los grandes, ¿eh? Bueno. Pilar, ya para ir terminando, tú das clases en escuelas de negocio, sí. Y ahora una de las cosas que probablemente todo el mundo se está cuestionando es si el metaverso va a ser una realidad o no. Estamos viendo noticias continuamente. Vamos a ponernos en situación de que el metaverso llegue a ser una realidad. ¿Tú qué opinas? Si te lo preguntara alguno de los alumnos de tus másters y de tus clases, ¿va a venir a resolver parte del problema o puede agravarlo aún más? Quien me conoce sabe que yo con algunas tecnologías tengo mis dudas. Yo quizás soy muy práctica y soy muy humana. Eso quiere decir que a mí el metaverso me parece que es un más, algo que se añade, que ni quita ni pone problema. Quien de verdad esté pensando que el metaverso va a solucionar algo, yo quiero decir, los problemas que tienen los trabajadores en las fábricas, cómo estamos fabricando la moda, no creo que el metaverso lo vaya a solucionar. O sea, yo creo que el metaverso es un concepto digital, bueno, es el mundo del videojuego, el mundo de las redes sociales, ese mundo intangible. Yo soy muy tangible y yo creo que los problemas medioambientales y los problemas sociales del mundo de la moda, el metaverso no... es que no, ni entra ni sale. Me parece que es una manera de comunicación, que es una manera de mostrar, una manera de valorizar. Yo no soy persona de videojuegos,
No soy una persona en ciertos campos muy digital. Me parece alucinante. Yo que colaboro a veces con la Tecnocreativa, que es una escuela que está muy centrada en la digitalización, a mí de verdad me siento a veces como un poco dinosaurio. Me parece maravilloso y necesitamos la tecnología, la necesitamos. Hay que invertir en tecnología, porque si no, no vamos a evolucionar. Pero yo no creo que el mundo virtual vaya a ayudar al mundo que no lo es. El mundo que no lo es solo se va a ayudar con acciones, con ética y con inversión. En tecnología que no sea solo virtual. Necesitamos nuevas máquinas de reciclado, necesitamos nuevos sistemas de confección, necesitamos un montón de cosas, necesitamos nuevas energías. Y cuando el hombre ponga todo su esfuerzo en que nuestro día a día presencial sea mejor, el metaverso será la bomba. Pero primero vamos a cuidar a las personas con sangre en las venas. Ahora sí, la penúltima. ¿Cuál es tu deseo más personal para crear el sector más deseable para todos? Pues mira, mi deseo personal es que de verdad la honestidad y la transparencia empiece a crecer en el sector y que nos demos cuenta que la asociación, que hablar a corazón abierto y que compartir es fundamental. La sostenibilidad es compartir. Yo comparto muchísimo conocimiento me paso el día aprendiendo cosas también. Y eso es gracias a un montón de profesionales, un montón de compañías que, bueno, pues que ofrecen. Mira, yo lo he hecho así, a ver si te vale. Si de verdad empezamos a cambiar un poco esta mentalidad de las compañías, haremos mucho. Y sobre todo mi deseo es que pues cada vez más de verdad empecemos a hablar más de de este capitalismo de los grupos de interés, que de verdad antes de solamente el inversor, que no nos fijemos solo en ganar dinero, sino en cómo lo hemos ganado. Eso para mí es fundamental. Fantástico. Bueno, la última sí que es común absolutamente para todos los invitados, para todos los protagonistas, aunque en tu caso casi me la podía ahorrar porque ya me has ido dando unas cuantas pistas, pero te la haré igualmente. ¿Quién no puede faltar a este podcast? ¿A quién tenemos que invitar? Y si puede ser cómplice, pues mejor aún. Mira, yo he mencionado a mucha gente, he mencionado a marcas y te recomiendo que cualquiera de todas estas menciones, he mencionado a un Senen Ferreiro de Valora Consultores, he mencionado a marcas como Sepia, Hemper, EcoAlf, sé que los tendrás y si no los tienes, dímelo porque te gestiono el contacto. Yo invitaría a un científico. ¿A un científico? Sí. ¿Tienes a alguien en la cabeza? Sí. Suéltalo, Pilar, porque así lo hacemos. Sí, se llama Fernando Valladares. Yo le sigo en redes. Me encanta cómo se expresa, me encanta cómo simplifica el mensaje. En el mundo de la moda y en el mundo de las compañías ahora solo hablamos de la descarbonización, de los impactos y hablamos de los objetivos basados en la ciencia. Y a mí me parece que cuando un científico habla, la sala se calla. Y me parece una personalidad comunicadora y arrolladora brutal. Invito a la gente que me oiga a seguirle en redes y estamos en un momento crítico. En un momento absolutamente crítico, toda la humanidad. Esto ya no es una cuestión de si mi camiseta tiene algodón orgánico o de si mi vaquero lo lavo con ozono. Estamos en un momento en el que deberíamos de empezar a replantearnos otras responsabilidades. Y la voz de la ciencia es a la que hay que oír. El IPCC y sus reportes. Hay un montón de gente que está contando a los gobiernos, a las compañías, a la sociedad civil qué está pasando y parece como que todavía no se les promociona lo suficiente. Si hablamos de verdad con científicos, nos vamos a dar cuenta que la sostenibilidad es fundamental y que hay muchos
problemas que creemos muy grandes, que son muy chiquititos ante otras cosas que ellos nos descubren. Así que no sé si él te va a aceptar la invitación, pero Fernando Valladares me parece una personalidad importante. Te aseguro que nada más que termine esta entrevista, todo el equipo nos vamos a poner manos a la obra para conseguir que acepte la entrevista. Al menos vamos a hacer todo lo posible. Luego ya dependerá de él, de su voluntad y de su agenda. Por favor, escuchemos a la ciencia, que son los que nos van a enseñar qué tendríamos que hacer. Y después de la ciencia, tecnología e innovación. Y si a todo eso le unes ética, de verdad, en el 2030, en el 2040 y en el 2050 conseguiremos llegar a todas esas promesas que todos estamos haciendo. Consciente o inconscientemente, acabas de desvelar la fórmula magistral para mejorar el mundo. Ciencia, tecnología y ética. O sea, espero que se cumpla. Y ahora sí aprovecho para decirte, Pilar, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y sobre todo muchas gracias por compartir. Nada, gracias a ti y gracias a los que, inviertan 30 minutos de su tiempo en este podcast y me escuchen, porque, yo al final solo he dicho lo que pienso con todos mis errores y con todas mis virtudes y conocimiento también. Les invitamos a todos y estoy seguro de que lo disfrutarán y te disfrutarán muchísimo. Gracias, Pilar. Hasta pronto. Nada, muchísimas gracias.